este momento, con los auspicios del Banco de Reservas e instituciones que conoceremos en esta noche, diremos sus nombres que nos han apoyado. Agradecemos muchísimo la presencia y el apoyo que nos han dado en todos estos días en que hemos presentado Macondo en Santo Domingo, homenaje a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. En República Dominicana amamos a Gabriel García Márquez, amamos a Colombia y amamos todo lo que se ha hecho. Ustedes han podido verlo durante todas las actividades que hemos recibido. Esta noche tendremos panelistas respetables internacionales que nos van a hablar de las diferentes facetas del Premio Nobel. Vamos a saludar a las personas que presiden y que han estado directamente vinculadas a esta actividad. Permítanme saludar a nuestra anfitriona oficial. Ella es presidente de la Fundación Verónica Ascensión, Fundaver, y es organizadora, coordinadora de toda esta actividad, Verónica Ascensión. A su lado está quien es el director de esta Biblioteca Nacional, catedrático, escritor y una excelente persona de la República Dominicana, Rafael Peralta Romero. Permítanos presentarles a un escritor especialista en Gabriel García Márquez, Eduardo Marceles Daconte. Saludamos la presencia de su excelencia, que ha seguido, señoras y señores, todas estas actividades. El embajador de Colombia en República Dominicana, él es Darío Villamizar. Y apoyándonos muchísimo su señora esposa, Ángela Alfonso. El Ministerio de Educación de la República Dominicana está aquí representado por una delegación integrada por quien es la directora administrativa general, Corina Lucía Montero. Y quien es jefe del gabinete ministerial, doctora Clara Joa. La Fundación Juan Bosch, a quien expresamos un gran agradecimiento. Aquí está su señor presidente, don Conrado Peguero. Y al mencionar la Fundación Juan Bosch, no podemos de mencionar a alguien que fue director de esta Biblioteca Nacional, pero por la cercanía que siempre tuvo a don Juan Diomedes Núñez Polanco. La Universidad Evangélica Dominicana, representada aquí por Juan Guerrero Ávila. Gracias. No hemos visto así de pronto, Verónica, a nuestro cestero, José Cestero. No puede venir, pero ha estado con nosotros. Ustedes saben que él ha sido protagonista en esta actividad. Muchas gracias a todos ustedes. Señores, la Universidad del Caribe está aquí representada por una amplia delegación. Los protagonistas de la misma son estudiantes que están ahí, que llegaron organizados, tempranos, sentados y tranquilos. Pero permítanos destacar la presencia de la Clara Elisa Tapia, vicerrectora académica. Gracias a la delegación de maestros encabezada por Juan José Sánchez Uriel. ¡Wow! Olga María Reyes. Rafael López Familia.
Todos ellos y los otros maestros que están aquí están representando al maestro José Alejandro Aybar, quien es el canciller de la Universidad del Caribe, Unicaribe. Hay que destacar la presencia también y el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Aquí tenemos la presencia de la embajadora Rosa María Nadal. Iremos en el curso de la actividad diciéndole quiénes más nos acompañan, pero es importante decirles cuáles son las instituciones para que sepamos que debemos agradecer. Es de bien nacidos ser agradecidos. Ya dijimos, la Fundación Verónica Ascensión en la coordinación y la Fundación Gabo, Gabriel García Márquez, con los auspicios del Banco de Reservas de la República Dominicana y una gran colaboración del Ministerio de Turismo, la Alcaldía del Distrito Nacional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad del Caribe, CAPCANA, CAE Santo Domingo, Librería Cuesta, Biblioteca Nacional, Fundación Juan Bosch, Pinturas Tropical, Odelpa Nicolás de Obando, Rosanna Rivera, Ritmo Social, y también a Homero Castillo como edecán invitado de los internacionales, y Patricia Portela, la rectora Patricia Portela, señores. Ustedes la han visto trabajar mucho aquí, como cada uno de ustedes. Ella es tantas cosas que ustedes se van a enterar en el curso de la actividad, pero lo más importante es su espíritu de colaboración que ha manifestado. Gracias, gracias a todos ustedes. Pero es importante escuchar una bienvenida en nombre de esta biblioteca y corresponde al señor director Rafael Peralta Romero. Buenas noches. Permiten saludar particularmente a su excelencia, don Darío Villamizar, embajador de la República de Colombia, al distinguido señor Jaime Manfi, presidente de la Fundación Gabo, al distinguido señor don Eduardo Marselles Daconte, a doña Verónica Ascensión, organizadora de todo esto, presidenta de la Fundación Verónica Ascensión, aunque tiene como un apodo. Al señor Amable López, el distinguido curador, a don Diomedes Núñez Polanco, pasado director de la Biblioteca Nacional, a los señores intelectuales presentes, a los distinguidos escritores, a los queridos estudiantes de las universidades Unicaribe y UNPU, apreciados, a la señora Clara Joa, representante del Ministerio de Educación, todos los representantes de instituciones culturales y educativas, y a los amigos todos, y a los García Marquistas que somos todos presentes aquí. Para la Biblioteca Nacional es motivo de satisfacción y complacencia esta actividad, ser el lugar que acoja este encuentro para conversar acerca de la obra de este gran escritor, Gabriel García Márquez. Y digo que anoche en el Centro Cultural Banreserva, al hablar de García Márquez, al menos 2 personas mencionaron a Cervantes. Y yo lo disfruté desde mi apretado asiento, porque Gabriel García Márquez y Miguel de Cervantes son 2 escritores de la lengua española. Pedro Enrique Sureña, el gran pensador dominicano, ha considerado que la lengua, la patria de un escritor, es su lengua. Por eso yo digo que soy compatriota de Cervantes
y que soy compatriota de García Márquez, como también de Rubén Darío y de otros. Pero también yo quiero que ustedes, todos amigos colombianos, sean compatriotas de Pedro Enrique Sureña, el más ilustre, el más consciente, el más brillante pensador de la lengua española, al menos en el continente, por su dedicación al estudio profundo de la literatura, de la lengua, de la filosofía, de la filología, por su magisterio en las aulas y por su magisterio a través de sus publicaciones. Entonces, sintámonos contentos aquí, en esta patria de Pedro Enrique Sureña, que es también la patria de Miguel de Cervantes, de Gabriel García Márquez. Y todos ustedes son bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Y termino con la palabra que comencé. Satisfacción y complacencia es lo que sentimos con ustedes aquí. Gracias. Gracias, señor Rafael Peralta Romero. Los agradecimientos aquí no pueden concluir porque todo ha sido una labor de equipo. Agradecemos muchísimo a Amable López Meléndez. Él ha estado durante todo este trabajo haciendo una ardua labor. Ayer que trabajó en una guía, en un paseo guía, y la gente quedó muy complacida, lo tenían como loco, ¿verdad que sí? Sí, preguntándole. Y Unicaribe continúa asistiendo y enviando a sus maestros que están aquí apoyando esta importante actividad. Niurkis Ruiz, gracias. Y Aquilino Santana. Muy bien. Y en este momento viene el saludo de quien ha tenido toda la actividad de coordinación. Encima ella y todo el equipo. Es Verónica Ascensión, presidenta de Fundación Fundaver. Hola, muy buenas noches. Bueno, Francia Polanco, nuestra conductora de todo este recorrido, Macondo en Santo Domingo, ha ofrecido la bienvenida a cada uno de nuestros invitados especiales. Entonces, para ganar un poquito de tiempo, saludo la presencia del señor embajador Darío Villamizar, su esposa, los invitados internacionales, Jaime Abello Banfi, Eduardo Marceles Daconte y al director de esta importante y tan querida Biblioteca Nacional, Rafael Peralta Romero, por la gentileza de facilitarnos este espacio que es mágico, el espacio donde cada día se trabaja por la educación y la cultura de este país. Saludo la presencia de la Fundación Juan Bosch, Conrado y Diomedes Núñez, la presencia de cada uno de ustedes. El proyecto Macondo en Santo Domingo es un proyecto que inició a partir de un homenaje que hicimos a Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, con su personaje Don Quijote de la Mancha en el año 2001 y que ampliamos en el año 2005 con una exposición de la mano del gran artista José Sestero. Ese gran artista dominicano, yo digo el artista nacional de República Dominicana, porque ha recogido durante toda su vida más de 50 años, quizás 60 años de trabajo pictórico, la ciudad de Santo Domingo, los grandes personajes. Es el gran artista que ha hecho la historia del día a día de nuestra ciudad. A él le rendimos nuestros honores permanentemente y después de haber realizado esa exposición en homenaje a Don Quijote de la Mancha, nos llegó la idea de homenajear a un grande,
un escritor universal, un escritor latinoamericano amado por millones de personas en el mundo, Gabriel García Márquez. ¿Y cómo mejor llevar a García Márquez a 100 años de soledad en imágenes con José Sestero? Lo invitamos y durante 2 años estuvimos trabajando con 25 obras que estuvieron guardadas unos años, pero que ya salieron a la luz y que en la anoche dejamos inaugurado con el auspicio del Banco de Reservas en el Centro Cultural Banreservas, esa maravillosa exposición, 25 obras magistrales de José Sestero, ilustrando 100 años de soledad. Fue una noche grata, muchos de los que están aquí estuvieron anoche, nos llenamos de emoción de nosotros como dominicanos, como país, poder decirle a Gabriel García Márquez, te queremos, te respetamos, te seguimos, y ha sido para nosotros, los dominicanos, una guía en el mundo de la literatura y del humanismo. Nos sentimos plenamente satisfechos de todo lo que hemos podido hacer con esta delegación que ha llegado a recibir este reconocimiento. Debemos informar que en la mañana de hoy la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, hizo un reconocimiento póstumo al maestro Gabriel García Márquez en un evento emotivo de gran humanidad y de gran amistad. Este trabajo es un trabajo de acercamiento entre nosotros y Colombia, es un hermanamiento, es un agradecimiento, es diciéndole a los colombianos que están muy de cerca, que han estado, somos amigos de Colombia, amamos ese país, y García Márquez nos ha obligado a amarlo mucho más y a estar siempre de cerca. Gracias a los invitados internacionales porque sacaron su tiempo para venir a esta República Dominicana, que los ha acogido con muchísimo cariño y con gran satisfacción. Esperamos que ustedes lo hayan pasado bien. Todavía nos queda en el día de mañana en el Centro Cultural Banreservas un coloquio importante con 3 especialistas. Van a estar Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabriel García Márquez, Eduardo Laconte, Marceles Laconte y Fidel Muni. Mañana un coloquio, cada uno hablará 20 minutos y después vamos a tener espacio para preguntas. Mañana se hablará en ese coloquio sobre García Márquez como escritor, García Márquez como ser humano, como lo que sembró, dejó sembrado en nuestro mundo, y sobre la obra de José Sestero. Esta noche tenemos una figura importante que es Amable López Meléndez. Amable fue el curador de esa exposición que se montó anoche. Esa exposición contó con esa curaduría de ese experto y con el montaje de Raúl Morilla, y la línea de tiempo por Ilón Canaciri, que desde fuera del país estuvo dirigiendo con Guadalupe Casasnova. Los invitamos a que vayan a ver esa exposición. Dense un abrazo grande con Gabriel García Márquez, con José Sestero. Háganse fotos, reproduzcan esta noticia, que en el almuerzo del Grupo Corripio solicitábamos que sacaran esto en primera página para cambiar un poco el espectro que vivimos día a día de las malas noticias que nos agobian. Entonces, que estos días hacemos por lo menos una semana con estas gratas noticias, creo que es una alegría para el pueblo dominicano y para el mundo que nos sigue, porque cuando hablamos de García Márquez, esa es una institución inmensa que todo lo que hace sale en el mundo. Es decir, nosotros ahora somos noticia en el aspecto educativo y cultural por sumarnos a este homenaje que recibe ese Premio Nobel de Literatura 1982 durante todo el año en diferentes países del mundo.
Muchísimas gracias a los estudiantes, muchísimas gracias a Unicaribe, gracias a Patricia Portela, que ha sido una hormiguita para que estos estudiantes estén aquí hoy y para la consecución exitosa de este proyecto. Un abrazo para todos y los esperamos que disfruten estas 3 charlas y que mañana vayan a ver y durante todo un mes esa exposición en el Centro Cultural Banreservas. Muchas gracias. Gracias, Verónica Sención, coordinadora de esta actividad, presidente de la Fundación Verónica Sención Fundaver. Muchísimas gracias. Continuando con los agradecimientos, señores, Copa Airlines, qué bueno, mucho agradecimiento para esta línea aérea. Ha sido un gran equipo de colaboradores y agradecemos todo esto. Hay un saludo especialísimo que tenemos ahora y estará a cargo, ese saludo es de Colombia. Nos va a saludar Su Excelencia el señor embajador de Colombia, don Darío Villamizar. Muchas gracias. Excelente asistencia de todos ustedes, de todos y todas. Es un placer estar aquí acompañándolos. Muy satisfecho por esta visita que hemos tenido durante 3 días ya, muy intensos, pero muy llenos de conocimiento, muy llenos de aprendizajes. Realmente la palabra la tienen ahora nuestros 3 conferencistas. Yo les agradezco a todos y todas la presencia aquí en esta noche y les deseo siempre lo mejor. Muchísimas gracias a la biblioteca, muchas gracias a la presencia del presidente de la Fundación, Juan Bosch, admirado Juan Bosch, y les deseo lo mejor a todas y todos. Muchas gracias. Bien, ahora tendremos la oportunidad de escuchar a una persona que ha estado muy ligada a todo lo que sea Gabriel García Márquez. Él nos va a decir puntos que quizás no conocíamos. Les recordamos que esta actividad ha sido organizada en conmemoración de los 56 años de la obra 100 años de soledad. Toda esta programación ha sido en honor a Gabriel García Márquez, el inolvidable Gabo. Y ahora tendremos la oportunidad de escuchar a Eduardo Márceles. Él nos va a hablar en este momento. Muy buenas noches, tengan todos. Quiero empezar agradeciendo esta gentil invitación de la Fundación Verónica Sención. Realmente es un proyecto asombroso. Nosotros en Colombia estamos muy contentos, orgullosos, ¿no?, de que aquí en República Dominicana se le tenga tanto cariño a nuestro compatriota, que es un compatriota de todos ustedes y de todos nosotros. También quiero agradecer a la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí presentes en este acto. Y por supuesto a todos ustedes los presentes, muchas gracias por apoyar este proyecto que dignifica realmente
la memoria de un gran escritor y que, como decía la misma Verónica, es amado, es querido, admirado por el mundo entero. El tema de mi charla se titula El Caribe de Gabriel García Márquez y aspectos significativos de su vida y su obra. Nosotros le llamamos, de cariño, en Colombia le decimos Gabo o Gabito. En la costa caribe colombiana, a los Gabriel se les dice, cuando están pequeños, Gabito, pero a medida que crecen ya, Gabo. De modo que quiero empezar diciendo que Gabo solía decir que, en comillas, el Caribe es una región en la que se da una perfecta simbiosis entre el ser humano, el medio ambiente y la vida cotidiana. Y afirmaba que me siento extranjero en todas partes, menos en el Caribe. Y realmente era así porque él siempre que viajaba y volvía a su tierra, aun cuando vivió muchísimos años en México, vivió en París, vivió en Barcelona, como centros de creación literaria. De modo que en esta región del Caribe, no solo de Colombia, sino del Gran Caribe, que incluye, por supuesto, todas estas islas hermosas que rodean el Caribe. El escritor se sentía a gusto porque coincidía con su temperamento, su personalidad, su modo de ver la vida, además por la informalidad de sus gentes, el sentido del humor, hay que enfatizar eso, el caribeño aborda mucho el humor, siempre hace chistes, en fin, y ese humor siempre está a flor de piel. En el Caribe colombiano, ese humor muchas veces espontáneo, le llamamos mamar gallo. El mamagallismo es una forma cultural de sacarle punta a las cosas, de hacer humor de muchas cosas cuando la gente dice algo o hace algo. Entonces mucha gente recurre a eso, del mamagallismo, que a veces no se entiende por otras personas de fuera del Caribe colombiano. Desde sus primeros cuentos hasta su última novela, con escasas excepciones, el espacio geográfico de sus protagonistas se sitúa en esta amplia región de América Latina, crisol de etnias y culturas tanto nacionales como de inmigrantes de todas partes del mundo. Por supuesto, hay comunidades mucho más extensas que otras, pero todos estos migrantes han contribuido a la formación de nuestra personalidad cultural. Decía entonces que a donde el escritor llegaba siempre a abrevar en sus fuentes en el Caribe, su tradición oral, sus mitos, leyendas, así como la poesía popular de sus boleros y la música vallenata. Él ha dicho en varias ocasiones que 100 años de soledad no es más que un vallenato de 300 páginas. Por supuesto, ya conocemos sus exageraciones a veces, la hipérbole con la que muchas veces se expresaba. No es extraño entonces que desde La hojarasca, su primera novela de 1955, estén ya los primeros esbozos de Macondo, el pueblo imaginario que recuerda a su natal Aracataca durante la fiebre del banano y su posterior decadencia también. Se anticipan en ella personajes como el coronel Aureliano Buendía y un microcosmos
elementos circunstanciales que se integrarían más adelante a 100 años de soledad, su novela más famosa. También El coronel no tiene quien le escriba, donde recrea la vida de su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo Márquez. Esta novela fue escrita en París bajo condiciones de extrema penuria. García Márquez había ido a París como corresponsal del diario El Espectador de Bogotá, y durante esos días o durante esos meses que él estuvo allá hubo un golpe de estado y el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla cerró los dos principales periódicos de Colombia, El Tiempo y El Espectador, y Gabo, por supuesto, se quedó sin sueldo. No podía sostenerse, así que tuvo que recurrir a muchas cosas para poder sobrevivir, pero entre ellas tuvo tiempo de escribir esta novela, que es una novela corta, pero bien dramática, bien dura en ese sentido de que él combinaba las penurias que él estaba pasando con las penurias que pasó su abuelo, que nunca alcanzó a recibir su pensión de coronel. Esta novela tiene como escenario a Sucre. Sucre es un pueblo de una región llamado La Mojana, porque es un lugar donde no solamente que llueve con cierta regularidad, sino que está rodeada de ríos y de ciénagas y caños, y todo tipo, le llaman el país de las aguas, donde vivió en diferentes épocas de su juventud con su familia. Es una tierra pródiga en leyendas exóticas y personajes curiosos que Gabo asimilaría a algunos de sus cuentos, crónicas y novelas. El protagonista de esta historia, como ya les decía, es su abuelo paterno, Nicolás Ricardo Márquez, a quien siempre recordaría a quien recordaría esperando inútilmente toda su vida la pensión de coronel retirado. También aquí se ubica la novela La mala hora. Su título original era Este pueblo de Mier. Pero, por supuesto, cuando se publicó, cuando la primera edición se hizo en España, le exigieron que cambiara el nombre y le puso La mala hora. La mala hora retrata la tensión e incertidumbre de un pueblo, Sucre, sometido a pasquines anónimos que, con calumnias e infundios, pretenden revelar las intimidades escabrosas de sus habitantes. Gabo había dicho por aquella época que la literatura colombiana era un inventario de muertos, refiriéndose a la cantidad de obras narrativas sobre la violencia que había generado en el país la sangrienta disputa por el botín político y económico entre los partidos liberal y conservador desde la década del 40 y más aún después del Bogotazo de 1948 por el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, pero limitándose, decía él, a esta narrativa que surge durante esa violencia, a hacer un recuento de sus atrocidades sin una convincente dosis de poesía. No hay que olvidar que casi toda la narrativa de Gabo es muy poética también. Entonces,
se propuso escribir una novela que, sin aludir de manera directa a la violencia partidista, enfocara este fenómeno social desde un punto de vista aleatorio. La metáfora de un pueblo destinado a sufrir las consecuencias de la violencia sin ensangrentar sus páginas con un reguero de víctimas. En una maravillosa fusión de literatura y periodismo, Gabo aborda otra novela que también se desarrolla en Sucre. Sucre queda en el Caribe, por supuesto. Tomando elementos del realismo mágico y del relato policial, Crónica de una muerte anunciada, de 1981, está basada en un hecho real que tuvo lugar en 1951, cuando Cayetano Gentile, nombre real de su personaje Santiago Nazar es el personaje real, pero él le llama Cayetano Gentile, es acusado de haber deshonrado a una joven maestra de Chaparral, un caserío cercano a la ciudad de Sucre. Para vengar el honor mancillado, sus hermanos asesinan a Gentile a cuchilladas. Aquí también Gabo contextualiza la novela dentro de la violencia generalizada que sufría el país por aquella época del crimen. Y él dijo, Sucre, el paraíso de la vida fácil y las muchachas bellas, había sucumbido al embate sísmico de la violencia política. La muerte de Cayetano no era más que un síntoma. Esto lo dice él en su autobiografía, Vivir para contarla. Con esta novela, incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, en una encuesta que se hizo en España en el 2001, se cierra el ciclo narrativo de Sucre y retomamos el Caribe de Gabo en Aracataca, Macondo, con 100 años de soledad. La novela ha sido llamada por algunos críticos como la novela de América o del mundo, ya que muchas sociedades con culturas diferentes, en China, por ejemplo, yo viví 2 años en China como profesor de la Universidad de Shanghái y allí me sorprendí de ver, ¿no?, cómo García Márquez había calado tanto en el pueblo raso y también entre los intelectuales. Los escritores como Mu Yan, que ganó el premio Nobel hace unos pocos años, ha dicho en entrevistas que él, su escritor favorito es García Márquez, y no solamente eso. Él dice, mi literatura está permeada de esa influencia de García Márquez. Esas sociedades del mundo realmente se identifican mucho con la historia de Macondo. En esta novela aflora de manera contundente la vena poética de Gabo a través del realismo mágico, que es la descripción de sucesos fantásticos como si fueran de ocurrencia normal, o que en la descripción de sucesos fantásticos como si fueran de ocurrencia normal o cotidiana, o como la definió Gabo alguna vez, contar los eventos con cara de palo, entre comillas, es decir, sin inmutarse. No se inmuta, se dicen las cosas con una gran sonrisa, pero no se inmuta la gente diciendo. García Márquez ha contado en diversas ocasiones que él venía trabajando en esta novela desde su juventud, con el sencillo título de La Casa, un mamotreto interminable y claustrofóbico, entre comillas, según contó, que no alcanzaba a cuajar, hasta que su mamá lo invitó a acompañarla a vender la casa familiar de Aracataca en 1950.
allí se encontró con un pueblo caluroso y polvoriento, sumido en la miseria y la desesperanza, que lo obligó a reconsiderar el camino que llevaba hasta ese momento para transformarla en una metáfora que narra la epopeya de Macondo desde su fundación hasta su desintegración con la muerte del último miembro de la familia Borinquen. Para llegar aquí tuvieron que pasar 15 años durante los cuales estuvo repasando sus detalles hasta dar con la solución formal durante un viaje que hacía entre México y Cuernavaca. Gabo nunca ha negado el influjo de su abuelo, el coronel Nicolás Ricardo, quien lo llevó a conocer el hielo, ni de su abuela Tranquilina Iguarán Cotes, quien solía entretener sus tardes con cuentos de fantasmas y apariciones, así como el libro descuadernado que encontró por azar en un viejo baúl de su casa de Garacataca, Las 1001 Noches. El Caribe también está presente en El Dictador de El Otoño del Patriarca, novela que toma como punto de partida la historia de Juan Vicente Gómez, quien instauró un gobierno autoritario en Venezuela durante casi 30 años. Más que ninguna otra obra de Gabo, el recurso de la hipérbole enfatiza el exagerado y brutal régimen de los dictadores que ha asolado a América Latina con sangrientas represiones. Gabo la definió como, comillas, un poema sobre la soledad del poder, y con ella quiso romper los esquemas literarios heredados de 100 años de soledad para experimentar con una sintaxis novedosa de largos párrafos sin signos de puntuación. Él alteró los tiempos y evocó las más insólitas imágenes para describir la crueldad de estos déspotas que por largos años dominaron la vida y la fortuna de los ciudadanos. Aquí, casi en todos los países de América Latina, hemos tenido este tipo de dictadores. Aquí él recuerda a Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, que también gobernó por más de 30 años. En la extensa obra narrativa de Gabo encontramos también el ciclo que pertenece exclusivamente a Cartagena de Indias, ciudad caribeña por excelencia, y a él pertenecen El amor en los tiempos del cólera, que resume los amores contrariados de Florentino Ariza y Fermina Daza, personajes que recuerdan el amor prohibido que experimentaron sus padres, y la novela Del amor y otros demonios, que narra la historia de Sierva María de todos los ángeles durante la época colonial, de quien se pensaba que estaba poseída por el demonio, pero en realidad había sido mordida por un perro con mal de rabia y recluida en un convento para curarla con exorcismos. Sin embargo, en el proceso germina un amor frustrado por la intolerancia de la Iglesia Católica y el Santo Oficio, que termina con la muerte. En ambas novelas resucitan las callejuelas adoquinadas, se respira el aire caliente y se escucha el oleaje del mar Caribe que baña a esta histórica ciudad. La novela histórica El general en su laberinto, de 1989, teje un dramático tapiz sobre los últimos días de Simón Bolívar, que se inician el 8 de mayo de 1830, la víspera de su viaje sin regreso
desde Bogotá con un destino incierto y termina con su muerte en la hacienda de San Pedro Alejandrino, en la caribeña ciudad de Santa Marta, el 17 de diciembre de ese mismo año, 1830. En este breve lapso de poco más de 7 meses, convivimos con el Bolívar más humanizado que haya concebido escritor alguno, incluyendo a sus más documentados biógrafos. El propósito de Gabo con esta novela era desmitificar la imagen solemne, estatuaria, de charreteras rimbombantes que evocan los textos escolares. En su lugar, el Bolívar de García Márquez es la tragedia de un hombre que después de salir airoso en tantas batallas de amor y de guerra, arrastra el peso de la desilusión, los inconvenientes de la tuberculosis, la frustración de ver el sueño de una patria grande convertida en un castillo de naipes. Es un guerrero cansado de los rigores de la vida en campaña, con ganas de irse lejos, donde no le alcancen la ingratitud ni la hipocresía. Su cuento, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, se ubica en la península caribeña de La Guajira, territorio de la etnia indígena Guayú, que Gabo menciona en 100 años de soledad, en tanto que en su penúltima novela, Memoria de mis putas tristes, en 2004, transcurre en la ciudad de Barranquilla, donde él vivió durante 4 o 5 años como periodista del diario local El Heraldo. Para concluir este capítulo, recordemos que su inolvidable crónica, que publicó por entregas en el diario El Espectador, Relato de un náufrago, se considera pionera del periodismo narrativo en Colombia, también conocido como nuevo periodismo, que popularizó tiempo después en Estados Unidos, o que popularizaron en Estados Unidos, con autores como Truman Capote, Tom Wolfe, Gay Talese o Norman Mailer, algunos autores ya conocidos aquí entre nosotros seguramente. Esta crónica novelada cuenta las peripecias de supervivencia del marinero Luis Alejandro Velasco, que cayó al mar y estuvo 10 días a la deriva sin comer ni beber. Se publicó por entregas en el diario El Espectador, como ya mencioné, donde se desempeñaba como reportero y crítico de cine. Tal fue el éxito de estas entregas que sus lectores madrugaban a ubicarse en la puerta del periódico, porque el periódico se agotaba rápidamente. Era tremendo el éxito que tuvo con ese. Sería arriesgado presumir que hoy por hoy se puede decir algo nuevo sobre la obra de este asombroso escritor colombiano, que no solo cuenta en su bibliografía con numerosos libros de narrativa y crónica, sino que la compilación de sus escritos periodísticos en libros como Textos Costeños se suma a los volúmenes Entre Cachacos. Cachacos son las personas que no son caribeños y son nativos de la región andina de Colombia. Y también otro de los volúmenes se llama De América y Europa, recopilados por el investigador francés Jacques Gillard. La lista de estudios críticos e interpretativos dedicados a este escritor es interminable,
como son también las tesis de grado elaboradas por universitarios de todas partes del mundo, que analizan los aspectos más insospechados de su obra literaria. En cuanto a su obra se refiere, es innegable que la importancia de la obra de García Márquez radica de manera fundamental en su audaz combinación de elementos humanos que aluden a nuestra realidad latinoamericana con matices poéticos que, no obstante ser Colombia un país de solemnes pronunciamientos literarios, no escatiman el humor. En mi opinión, el legendario mamagallismo de Gabo se proyecta sin ambajes en casi todo su recorrido narrativo. Es una típica actitud costeña de desmitificar conceptos trascendentales o de resaltar los perfiles jocosos de circunstancias comunes. ¿Quién puede permanecer indiferente, aludiendo al mamagallismo? ¿Quién puede permanecer indiferente ante las ocurrencias de José Arcadio Buendía en 100 años de soledad, cuando experimenta, por ejemplo, con los inventos que trae a Macondo el gitano Melquíades? Recordemos que después de utilizar algunos instrumentos de navegación y antiguos mapas portugueses, reúne a su familia y con augusta solemnidad, temblando de fiebre y devastado por la prolongada vigilia, cierra comillas, les revela a la hora del almuerzo su pasmoso descubrimiento. Familia, la tierra es redonda como una naranja. Una actitud descomplicada, sin duda heredada de su mamá, Luisa Santiago Márquez, que, por ejemplo, cuando le otorgaron el premio Nobel, un periodista muy conocido en Colombia, Juan Gosaín, la buscó para interrogarla y le pregunta: doña, y ahora que su hijo ha recibido esta consagración, ¿usted qué pide? Y ella respondió sin inmutarse: que me arreglen el teléfono que está dañado hace como un mes. Le preguntaron a qué atribuía ella la genialidad literaria de su hijo y ella, sin pensarlo 2 veces, exclamó: a la emulsión de Scott. A la emulsión de Scott que yo le daba cuando niño para que fuera fuerte y sano. En tanto que contestó al corresponsal de un importante diario capitalino a la pregunta: doña Luisa, ¿de qué se siente usted más orgullosa en este momento histórico? Y ella contestó: claro que sí, de mi hija que es monja. Tanto la ficción como el periodismo de Gabo son populares en la medida que eluden el retoricismo florido y hueco de muchos narradores que en nada contribuyen al desarrollo de una literatura que divierte y estimula la imaginación. No hay una palabra gratuita en sus trabajos. Sus descripciones son precisas y sus diálogos sencillos, con la ventaja de estar inmersos en una prosa lúcida que conduce de la mano al lector a través de una trama tensa, sin recurrir a los artificios que suelen debilitar los esfuerzos de escritores menos avesados. En esto es necesario reconocer el saludable influjo del estilo sintético y contundente de Ernest Hemingway, por ejemplo, que suplantó el esquema faulkneriano evidente en sus primeros escritos como La hojarasca. Él mismo, en una conversación que sostuve con él en La Habana, me confesó
que estaba releyendo algunas obras de William Faulkner con ocasión de un encargo de la revista del periódico New York Times, y había desistido después de un tiempo al comprobar que era verdad aquella observación que una vez le hizo a uno de sus contertulios en el bar La Cueva en Barranquilla, donde él se reunía con sus amigos, y le dijo: maestro, ¿y si de pronto nos encontramos con que Faulkner es solo un retórico? Por eso él trataba de ser un poco más hemingwayano. Se podría pensar que esta es una exageración de Gabo. Ya conocemos su inclinación por la hipérbole, que sin vacilaciones su trabajo le debe tanto a Faulkner como al filósofo italiano Giambattista Vico, le debe al vallenato, las canciones de la música vallenata, sobre todo el vallenato clásico, las historias de su abuelo, el coronel Márquez, de la escritora también Virginia Woolf, e inclusive, y sin negarlo, a Kafka. Franz Kafka fue definitivo en la formación literaria de Gabo. Él leyó La Metamorfosis cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, estudiaba Derecho, y en una de esas un amigo le prestó el libro La Metamorfosis, y cuando él leyó ese libro, él comentó: pero si esto se puede hacer en literatura. Y entonces, a través, del coronel Márquez, la escritora de Kafka, o las teorías del surrealismo, filtradas a través de la atmósfera onírica de Borges, todo esto sintetizado de manera magistral por su admirable genio creativo, digamos. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo Márceles Daconte, crítico de arte y de amplio reconocimiento internacional, cuya familia Los Dacontes forma parte del tejido narrativo de 100 años de soledad. Especialista en asuntos de Gabriel García Márquez. Nos ha hablado del Gabo escritor. Gracias, don Aquiles Julián, gracias, escritor de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos y por apoyarnos. La siguiente participación vamos a tener, aquí tenemos un letrerito interesante, porque están interesantes los temas, pero exactamente. Él es presidente de la Fundación Gabo de Cartagena de Indias, Colombia, y vamos a escucharle. Nos va a hablar del Gabo periodista, Jaime Abello Manfí. Qué susto con ese letrerito. Pero bueno, quiero decirles que la experiencia de este homenaje a Gabriel García Márquez ha sido muy emocionante para las personas que hemos venido, para Eduardo, para mí, para todos los que estamos en nombre de Colombia y del mundo garciamarquiano, para el embajador seguro y para Oscar Rueda, que ya se fue. Y esta mañana quiero decirle, bueno, el trabajo del maestro Cestero nos ha parecido increíble, y el liderazgo cultural de Verónica Ascensión, más todo ese grupo de aliados de Banreservas y de toda la lista de los aliados que han hecho esto posible, pues no merece sino un profundo agradecimiento. Para mí es un honor estar en este momento en la biblioteca Pedro Enríquez Ureña, gran pensador de América, que se preguntaba cómo iba a ser nuestra expresión. Y qué bueno venir de la mano de alguien que nos ayudó a entender y a contar
conquistar América como Gabriel García Márquez. Así que yo de todas maneras quiero repetirme en este sentido. Esta mañana, cuando la alcaldesa Carolina Mejía nos entregó el reconocimiento como hijo póstumo de Santo Domingo a Gabriel García Márquez, hice lectura de un texto que no quiero dejar pasar, porque creo que es importante que tengamos claridad de esa relación de Gabo con este país. Y ese texto lo cito porque hasta ahora se cree que Gabo vino una sola vez a Santo Domingo, pero realmente vino 2 veces. Y en el año 71 estuvo aquí, y hace poco, este mes, se rescató una entrevista que dio John Inchaustegui. Se rescató en una nueva revista que se llama Tinta Libre, publicada en España, y el título de esa entrevista es Macondo no es un lugar geográfico, Macondo es un estado de ánimo. Y allí dice lo siguiente: a ver, contestó, y quiero que lo escuchen bien, para que se den cuenta que Gabo tuvo una conexión muy importante con este país. A ver, contesta, yo no he hecho un crucero por el Caribe, pero cuando estaba escribiendo en Barcelona, el otoño del patriarca, de pronto hubo un momento en que me di cuenta de que me había salido de mi medio ecológico y había cosas que ya no sentía. Se olvida el color del mar, se olvidan los olores salvajes. De pronto me encontré que no me acordaba de cosas concretas, que me hacían falta elementos para expresar esa realidad. La emoción, los sentimientos, la conciencia de dónde era no me faltaba, porque donde está el escritor lleva su mundo, el poeta lleva su mundo, y donde lo ponga, en el polo norte o en el polo sur, lo lleva adentro. Pero no recordaba bien cómo eran ciertas cosas, los olores, los sonidos, la temperatura. Es muy difícil imaginarse el calor cuando hay frío y viceversa. Me preocupé mucho porque se me bloqueó la novela. Entonces la interrumpí e hice un recorrido que me llevó a Santo Domingo. Desde Santo Domingo bajé por todo el arco del Caribe hasta Cartagena y recuperé todo lo que necesitaba, toda la gasolina que necesitaba para escribir el libro. No tomé una nota, sencillamente era cuestión de vivir, de andar en eso, recorrer todas las islas del Caribe, una por una, sin hacer absolutamente nada, más que ver simplemente. Y no cuestión de un año, fueron 3 días o una semana allá. Cuando regresé, el libro salió como un chorro hasta el final. Sencillamente había vuelto a meterme dentro de la salsa. Muy bien. Conocemos a García Márquez por su obra literaria. Eduardo Márceles Daconte nos ha hecho un recorrido y nos ha conectado con esas raíces de Gabriel García Márquez. Nos ha hablado de la familia, de la oralidad, de las lecturas, pero yo voy a hacer énfasis en el tema del periodismo, que es lo que me corresponde. La historia del Gabo periodista comienza en mayo de 1948, cuando llegó a Cartagena buscando un lugar para continuar su 2.º año de carrera de Derecho y aplacar las presiones de su padre. Fue crucial para su destino literario lo que encontró, porque no fue seguir los estudios en la universidad, sino un puesto en la redacción del periódico local, y a través del periodismo una manera clave para desarrollar su vocación literaria. Apenas una semana después de llegar, su amigo, el escritor Manuel Zapata Olivella, lo presentó al editor del diario Universal, Clemente, que era un diario nuevo, Clemente Manuel Zavala, quien lo recibió entusiasmado, pues ya había leído un cuento de García Márquez que se había publicado en Bogotá el año anterior, en 1947, siendo estudiante de la Universidad Nacional. El cuento se publicó en el diario nacional El Espectador. En la primera etapa de su carrera, entre 1948 y 1961, con la excepción de una pausa forzada en París, que es la época en la cual escribió El coronel no tiene quien le escriba, trabajó para varios periódicos.
revistas y agencias de prensa, y desempeñó todas las funciones imaginables dentro de un equipo periodístico. Fue editorialista, redactor de titulares, columnista, corresponsal especial, corresponsal internacional, crítico de cine, un pionero de la crítica de cine en Colombia, redactor, jefe de redacción y director. Esta fase concluyó en Nueva York con el cierre de las oficinas de la Agencia Cubana de Noticias Prensa Latina e incluyó el paso por no solo Universal en Cartagena, sino el Heraldo y otros diarios en Barranquilla y el Espectador en Bogotá, y luego en Caracas varios medios, la revista Momento y otros. La prolífica obra periodística de Gabo de esta etapa temprana se ha conservado gracias a la meticulosa investigación y los esfuerzos de recopilación de Jacques Gillard, que ya mencionó Eduardo. En varios de los artículos y columnas de esta primera etapa, que se caracterizó por una desbordante creatividad hasta el punto de que se permitía ciertas licencias literarias, en algunas de sus piezas comienza a esbozar las líneas generales de los personajes, lugares e historias de Macondo. Los desarrollaría poco a poco en una serie de cuentos y novelas cortas que comenzaron con La hojarasca, publicada en 1955, y culminaría con la eclosión de ese mundo literario completamente nuevo que fue 100 años de soledad en 1967. Hay entonces un primer paralelismo entre el desarrollo del periodista y la producción de esa primera etapa de Gabo en literatura, que es la que llega hasta 100 años de soledad. Porque luego la segunda, que es la que arranca con El otoño del patriarca, corresponde a otro tipo de asimilación de las experiencias, y para esa segunda etapa el periodismo es mucho más importante. Gabo hizo una pausa en la cual probó suerte en México en la industria cinematográfica y finalmente encuentra el éxito con la publicación de su primera novela en Buenos Aires en 1967. Después de eso, ya en Barcelona, se embarcó en una segunda etapa de su vida de periodista. Lo primero que hizo fue recuperar textos periodísticos antiguos, como en el año 1971 publica El relato de un náufrago. Básicamente el relato de un náufrago fue recuperar la historia que había publicado y que tú mencionas en episodios en El Espectador y convertirla en un libro que lo sacó la editorial Tusquets. Luego, en los años 70, entra en una fase de periodismo activista o de periodismo militante. Allí hay varias cosas que convergen. Por un lado, en 1900, Gabo andaba, digamos, tuvo grandes ilusiones por el experimento del socialismo democrático de Chile, por la elección del presidente Allende. De hecho, en el año 71, él recibe el premio Rómulo Gallegos, y decide entregarle a un movimiento político de socialismo democrático en Venezuela, que es el MAS, Movimiento del Socialismo, el valor del premio, que eran $100,000. Y Gabo estaba convencido de que había unas esperanzas allí. Pero llega el golpe de Estado de Chile, la muerte de Allende, y entonces decide en esta segunda fase se dedica, como digo, al periodismo militante, motivado por su indignación y también como un gesto de esperanza en la revolución. Él en esa época se posiciona definitivamente a la izquierda y dice, está investido del poder de la fama, está impulsado por la nostalgia, por la redacción periodística, el periodismo de calle. Se dedica de hecho a hacer crónicas. Él mismo viaja y hace varias crónicas en varios países, y poco a poco esa etapa culmina, obtiene su máxima expresión con la revista Alternativa, una revista muy importante en la historia de Colombia, que finalmente él fue el financiador. Él no fue el fundador, pero sí terminó siendo su principal autor y financiador. Todo eso tiene una suspensión súbita a fines de los años 70, que es el momento en que no solo, es decir, yo creo que un poco
yo creo que Gabo pensó, o sea, había muchas divisiones en la izquierda en Colombia. Él mismo veía que esa huelga, porque todo esto iba de la mano de una huelga, que hizo que era una huelga literaria, que es que mientras Pinochet estuviera en el poder no iba a publicar más novelas. Y decide romper esa huelga con un texto literario basado en el periodismo, que es La crónica de una muerte anunciada, que es una investigación a fondo de un caso que él había vivido en su adolescencia. Eran amigos de él los que estaban involucrados en ese caso que ocurrió en Sucre. Y en este momento Gabo decide volver al periodismo, pero ya con otra perspectiva. Con la perspectiva es cuando empieza a publicar a partir de 1980 sus columnas en El Espectador de Bogotá y en El País de España. Columnas que publicó por muchos años, donde ya hay un García Márquez más decantado hacia el centro, progresista siempre, pero más preocupado, digamos, por grandes temas, proyectando un gran humanismo en sus consideraciones, pero donde además, pues, no solo publica esas columnas, sino que definitivamente decide emprender un camino de búsqueda del periodismo, que arranca en 1981 cuando se ve obligado a exiliarse en México y empieza a gestar un proyecto periodístico para hacer un diario nacional en Colombia que se iba a llamar El Otro. ¿Qué caracteriza al García Márquez de esta fase? Caracteriza esa nostalgia, como digo, por la redacción, la sala de redacción, el periodismo de calle, la ética y el rigor investigativo y un ejercicio independiente y maduro del que proclamó como el mejor oficio del mundo. En esta etapa, a Gabo lo movía tanto su vocación de narrador como la idea de servicio público a través del periodismo, sustentadas ambas en la pasión por la investigación social y las realidades políticas para interpretarlas de una perspectiva propia y contar historias que eran verdaderas, movido no solo por el amor a la narrativa, sino también como una forma de ejercer ciudadanía, de criticar y de participar en el debate público. García Márquez no practicó el género del ensayo, pero declaró en cambio que el periodismo era un género literario. Una frase de él es la siguiente. Voy a leer. Dijo lo siguiente: considero el periodismo como un género literario al mismo nivel que la novela, la poesía, el cuento y el teatro. Y es importante porque es un género literario con los pies puestos sobre la tierra. La literatura permite evadirse, pero con la formación periodística un cable no retiene uno al suelo. Un escritor con los pies en la tierra y un periodista capaz de volar es lo que soy. Esencialmente un narrador de historias. Gabo soñó siempre con montar un periódico propio. Por eso, en 1982, ese proyecto, que se iba a llamar El Otro, lo llevó a dar una entrevista poco después de recibir el anuncio del premio Nobel, en la que dijo lo siguiente: desde que me inicié como reportero con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. No quiero que se me recuerde por 100 años de soledad, ni por lo del premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además, quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto. Que nunca nos rectifiquen. Es la declaración de ideales periodísticos. Eso de montar un periódico era una idea muy antigua para él. De hecho, sus ambiciones periodísticas de tener periódico propio habían comenzado muy temprano. Tenía 24 años cuando lanzó su primer emprendimiento en sociedad con su amigo y compañero de trabajo de Cartagena, el linotipista del diario El Universal
Guillermo Dávila, a quien se apodaba el Mago. Los dos jóvenes de mentalidad progresista compartían su afinidad por la magia y la prestidigitación y aprovecharon el cierre de un periódico conservador de Cartagena, El Fígaro, que dejaba un espacio abierto para un nuevo vespertino. Los pocos ejemplares sobrevivientes de Comprimido, como llamaron los dos jóvenes emprendedores al diario que lanzaron en septiembre de 1951, rebosan de ingenio, humor e inventiva. Se propusieron hacer el periódico más pequeño del mundo, impreso en papel tamaño carta. Sería un proyecto breve, no solo en dimensiones físicas, sino también en la extensión de sus deliciosos textos y en su duración. Parece que me va a tocar comprimir como Gabo. Entonces voy a comprimir y a terminar anticipadamente. Voy a leerles, por lo menos para que nos riamos un poco, los editoriales de Comprimido. Les voy a leer la manera como Gabo anunció en su primer editorial el lanzamiento del periódico en 1954. Dijo así: Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a hacerlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos colocan en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia tierra. Esa es la manera como García Márquez anunció su proyecto del diario El Comprimido. Y la manera como se despidió, que fue solo 6 días después, es igual de interesante. Fíjense en la manera como lo dijo. Comprimido dejará de circular desde hoy, aunque solo de manera aparente. En realidad consideramos como un triunfo nuestro, y así lo reclamamos, la circunstancia de haber sostenido durante 6 días, sin una sola pérdida, una publicación diaria que, según todos los cálculos, cuesta un 99% más de lo que produce. Ante tan halagadoras perspectivas, no hemos encontrado un recurso más decoroso que el de comprimir este periódico hasta el límite de la invisibilidad. Comprimido seguirá circulando en su formato ideal, que ciertamente merecen para sí muchos periódicos. Desde este mismo instante, este empieza a ser el primer periódico metafísico del mundo. Mi ponencia se va a reducir, igualmente se va a comprimir a la invisibilidad y se va a volver metafísica. Pero posiblemente algunos de ustedes podrán leerla algún día en un libro que debe publicar doña Verónica Ascensión. En todo caso, quiero despedirme diciendo: el periodismo fue absolutamente fundamental para Gabriel García Márquez. Él al final no hizo el periódico el otro. Eso, a pesar de que le iba a destinar el dinero del Nobel, en un momento dado lo descartó. Pero en cambio hizo la fundación, la fundación que hoy en día se llama Fundación Gabo y que creamos como fundación para un nuevo... Estoy aquí absolutamente Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, una fundación que creamos en 1994 y comenzó actividades en 1995. En el documento en que él cancela el proyecto del otro, ya empieza a hablar de talleres de periodismo, que fue lo que motivó que la fundación surgiera. Hoy en día es una fundación que trabaja en todo el continente. Pueden encontrar muchísimo sus convocatorias, todas las posibilidades que ofrece en la página web fundaciongabo.org. García Márquez también no solo volvió al reportaje, y hay esa colección de reportajes que hizo hasta el final, hasta que la salud se lo permitió, es buenísima. Termina
con un reportaje dedicado, por cierto, al análisis político del caso de Venezuela, titulado El enigma de los dos Chávez. Y Gabo igualmente tuvo un noticiero de televisión, el noticiero Guapé, hizo libros periodísticos, que fue, por ejemplo, el caso de Noticia de un secuestro, que le dio enorme satisfacción porque fue un retorno al periodismo, y sobre todo logró, a partir de un proyecto como el de la Fundación, fusionar muchas cosas que le interesaban. Le preocupaba la educación, tiene unos ensayos sobre educación que le recomiendo. Realmente, él, como dije, él no practicaba el género del ensayo, pero al menos tiene dos que son, solo dos, pero que valen muchísimo la pena para los educadores aquí presentes. Es una lectura clave. Uno se llama Por un país al alcance de los niños y el otro se llama Manual para ser niño. E igualmente, Gabo aplicó la filosofía de sus talleres no solo para el caso del periodismo, sino también del cine, que era otra de las grandes pasiones y oficios de su vida. Como muchos de ustedes sabrán, creó la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, en Cuba, por medio de la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano, que creó junto con un grupo de cineastas de América Latina, el Comité de Cineastas de América Latina, fundación y escuela que siguen trabajando activamente desde La Habana. Y García Márquez pues tiene una lista interesantísima de dimensiones, de aspectos, de cosas que van más allá de lo literario. Por supuesto, la literatura es lo que más nos jala. Pero yo les invito a indagar sobre ese García Márquez, que no solo es caribeño y no solo es un gran contador de historias, sino que fue un hombre comprometido con los derechos humanos, con la liberación de presos políticos, con la justicia social, con la democracia, con la autonomía política y cultural de América Latina, con la concordia y la paz mundiales, con el acercamiento y la comprensión humanística entre pueblos y personas más allá de las diferencias políticas. Todo eso está reflejado en su periodismo, también en su literatura, y por eso se merece homenajes, y por eso lo recibimos con mucho gusto, porque además nos encanta que un país tan importante como ya vimos, que le sirvió para reconectarse en un momento con sus propias fuentes, cuando estaba en el proyecto del Otoño del Patriarca, haya decidido hacerle un homenaje tan espléndido, tan bien organizado, con tanta altura artística, humana e institucional, y con una persona a quien, decía yo, amable, definitivamente le reconocemos el ejercicio de la autenticidad y de la libertad tierna y desafiante, como es el maestro José Sestero, que es quien reinterpreta a través de la pintura la obra 100 años de soledad. A todos los dominicanos, a Verónica Ascensión y a todos ustedes aquí presentes y a todas las organizaciones e instituciones que se han aliado a los críticos, a quienes han ayudado, la lista es muy larga, mil y mil gracias por este homenaje increíble que le hacemos al Gabo, narrador, periodista, cineasta y humanista. Muchas gracias. Sí, le echaron en la copa el agua. Muchísimas gracias, Jaime Abello Manfí, presidente de Fundación Gabo de Cartagena de Indias. Él ha hablado de Gabo periodista. Hay una información, ustedes saben que los estudiantes están aquí apoyándonos de la Universidad del Caribe. Deben retirarse en 15 minutos por razones de sus espacios allá, pero esperemos que ellos vean, aunque sea un poquito, de la próxima participación. Gracias, Juan Freddy Armando, por su presencia, escritor también de la República Dominicana. Agradecemos muchísimo a todos ustedes. Sí, hay lectura, claro que sí.
Es el interés en que todos participen, por eso brevemente les decimos que Amable López Meléndez, asesor del Museo de Arte Moderno, crítico de arte y curador de arte, nos va a hablar ahora de José Sestero, el poeta de las luces. Nelly, ahí está. No se preocupen, va a ser menos. Como dije anoche, citando a doña Mariana de Tolentino, que ella decía que los críticos de arte prometen que no van a hablar mucho y al final se pasan. Esta vez no va a suceder así. El tiempo en el Caribe tiene múltiples dimensiones. Eso lo han señalado gente como el mismo García Márquez y su gran colega Alejo Carpentier. Y aquí parece como que todas las formas del tiempo están confluyendo. Ahora que veo a el pasado director de la Biblioteca Nacional, aquí mi gran amigo y mentor, Diomedes Núñez Polanco, me recuerdo de aquel momento que creo que de los que estamos aquí somos privilegiados porque formamos parte de esa comisión que celebró los 70 años de Don Juan en el Club Mauricio Valle. Ahí en la exposición de Sestero, en el homenaje que está en el Centro Cultural Banreservas, van a ver una foto de ese momento. Don Juan con Regis Depré, Miguel Ortero Silva, Manuel Valnodano. Un momento impresionante para nosotros, de ese momento precisamente en que García Márquez estaba soñando. Es el mismo año de la Revolución Sandinista. Es el año que todavía las utopías no habían perdido no habíamos perdido las expectativas por las grandes utopías espirituales y revolucionarias. Hoy la vida es otra cosa. Yo sé que los estudiantes se tienen que marchar, tienen que ir a su casa. Nos queremos referir a ellos e invitarlos. Yo no voy a comprimir, yo voy a suprimir. Estoy disponible para que compartamos una visita guiada a la exposición cuando Patricia, Verónica y todos los representantes de las universidades que están aquí, los estudiantes, ustedes consideren. Yo con mucho gusto voy a estar disponible para esa visita en el Centro Cultural Banreservas, pero no quiero dejar de leerle un par de párrafos sobre esa coincidencia de Sestero y García Márquez y por qué el homenaje y por qué tenía que ser que Verónica Ascensión invitara y tuviera que decidir que era con José Sestero, que era José Sestero el artista más indicado para homenajear 100 años de soledad, porque exactamente tienen la misma mentalidad. Yo no he visto dos gente tan febriles, tan alocados, con una capacidad tan coincidente para ver el absurdo, para imaginarlo y representarlo y materializarlo, porque ese viaje indefinible de 100 años de soledad es precisamente el viaje existencial, ontológico y creativo que hace José Sestero. Como decía el director de la biblioteca ahorita de esta institución, se mencionó a Cervantes. Cervantes, el otro loco, el otro imaginero del delirio, el más grande en realidad, de quien todos bebieron y seguirán bebiendo. Cervantes es el gran homenajeado también por Sestero, precisamente de la mano de Verónica. Allí en esa colección que está en instituciones, ustedes van a encontrar las imágenes de Sestero encontrándose con el Quijote, recibiéndolo en la ciudad colonial de Santo Domingo, invitándolo a destruir los molinos de aquel lado, en Villa Duarte. ¿Saben? Serán los molinos de Salamanca también, ¿verdad? De la llanura española que narra Cervantes, también encontrándose con esos mismos personajes de la literatura. Si hay un pintor dominicano
que se ha nutrido y que ha mantenido un diálogo con la cartografía literaria universal, ese es José Sestero. Puedo mencionar nombres: Erasmo de Rotterdam, a quien lo ha homenajeado muchísimo y se ha autorrepresentado con él, a García Lorca, a Carpentier, a los músicos grandes, ¿no? A todo, a Balaguer, a Juan Bosch también. Bueno, si la cartografía literaria alimenta la obra pictórica de Sestero de una manera que ustedes cuando si tienen la oportunidad de verla, van a hacer delicia. Eso quiere decir entonces que estamos hablando de uno de los pintores dominicanos más cultos, y esa señal, esa huella de Sestero de siempre escribir en la superficie de su pintura, puede ser que tire un par de pinceladas nada más, puede ser que simplemente desdibuje el paisaje o los personajes, pero siempre va a estar la grafía literaria, la letra, ¿no? Y es una alusión a la lengua, a la importancia de la literatura en su obra. Quiero cerrar reconociendo ese aporte nuevo para nosotros seguir mirando a Sestero y sus locuras y su capacidad extraordinaria para seguir desplazándose y materializando la estela del delirio. Sí, ya lo tengo aquí. Entonces, esa nueva aporte, esa nueva mirada que nos da Jaime sobre Sestero, rebelde, liberal y tierno, esa no la teníamos. Teníamos al tipo más delirante, teníamos al pintor que puede materializar su obra con la mayor capacidad económica. No hay nadie más economista en la pintura dominicana que José Sestero. Con cuantas pinceladas y gestos, él es capaz de decirlo todo y de desandar el mundo, de hacer como el Tao Te Ching, de poseer la gran imagen del mundo sencillamente con un lema, con un signo, ¿no? Y esa mirada del Sestero libre, del Sestero tierno, del Sestero rebelde, porque es un hombre rebelde. Yo diría que se podría decir que hay tres grandes artistas dominicanos, uno ya fallecido, uno es escritor, Pedro Pace, y Orlando Minicucci y José Sestero son los tres artistas para mí que han llegado a un grado máximo de libertad, tanto en su obra como en su vida. Esos tres personajes, nadie lo pudo nunca circunscribir. Claro, Pedro Pace fue censurado, pero a estos dos nadie ha podido controlarlo, y todavía, gracias a Dios, que lo tenemos aquí. Y ese aporte también, esa cita que aportaba Jaime sobre el mundo mágico, sobre la magia identitaria, ¿sí? Brillante, ¿sí? Es increíble. Sí, lo puedo ver. Que decía don Juan Bosch, refiriéndose García Márquez sobre el Caribe, sobre el mundo, y era una cita que sacaba a colación Juan Bosch. Increíble, como digo, estamos coincidiendo. Hablaba definiendo el Caribe, definiendo la magia consubstancial, porque Carpentier, García Márquez y José Sestero coinciden en eso, en lo que es el Caribe, y son ellos precisamente parte de lo que el Caribe ha dado al mundo. Es cierto que el Caribe ha dado cosas geniales, pero también el Caribe aportó el cierre de la cosmovisión escolástica que predominó en Occidente durante siglos, que era la visión que el mundo se terminaba. Ustedes saben, esto no estaba en las cartografías, los cartógrafos no sabían, así que en el Caribe se completa el orbe, pero también se cierra la Edad Media,
y se abre entonces el nuevo orbe, el nuevo mundo. Entonces, se fue, pero lo puedo ver. Lo que estaba diciendo García Márquez, que lo recordaba Bosch, era que ese mundo mágico, esa magia, es como una especie de árbol que se hunde en la tierra, y ustedes lo han visto en nuestras calles en Santo Domingo, esos árboles que se hunden en los contenes, en las aceras, y se levantan y rompen el cemento. Pues eso es la magia consustancial del Caribe, la magia identitaria, es lo real maravilloso, y es también el realismo mágico que se sintetiza, se circunscribe a una frase carpenteriana que él dice: donde lo insólito es cotidiano. Entonces, lo que es Macondo para José Sestero es lo que también García Márquez ya dijo textualmente, y que lo citaba Eduardo Marceles también textualmente, que es que el Caribe, más bien Macondo, es un estado mental. Y en esa coincidencia está lanzando una filosofía, un manifiesto. Eso es un manifiesto filosófico de decir que Macondo, por lo tanto América, por lo tanto el Caribe, la conciencia nuestra es un estado de ánimo, pero es un estado mental, que lo mismo, es un sinónimo. Y por eso entonces, me imagino, ya lo vimos en la exposición, y los que no han ido a verla lo van a ver y se van a deleitar, van a ver entonces cómo ese estado mental está materializado, es decir, Macondo está en toda parte. Si hay una realidad omnipresente, ese es Macondo. Y cuando Verónica le invitó a ilustrar, a hacer el homenaje, él dijo: otro invento. Y él me dijo: no, ¿qué Macondo me está hablando? Esto es Canca la Rana. Esto está aquí. Lo tenemos en toda parte, y a cada rato ustedes oyen la frase, pero esto es Macondo. Y la gente incluso ni sabe. Hay gente que ni siquiera ha leído la novela y dicen: esto es Macondo. Lo que quiere decir que Macondo es el lugar del absurdo, el lugar de lo imposible, el lugar de la imaginación. Yo espero que nos encontremos nuevamente allí con José Sestero en Macondo, en el Centro Cultural Banreservas. Gracias. Había una foto solicitada con los estudiantes en este momento, pero parece que ya se le llegó el tiempo, vicerrectora. En 2 minutos se puede hacer, quizás. Aquí arriba es una foto histórica. Por favor, y la línea de honor vienen aquí. Gracias, Eduardo Marceles Daconte, que nos habló del Gabo escritor, a Jaime Abello Marfí, que nos habló del Gabo periodista. Señor embajador, sí, también debe venir, gracias. Gracias a Amable López Meléndez, que nos habló del pintor de las luces, José Sesteros. Por favor, señora embajadora, podría ser. Vamos a ver qué dicen los fotógrafos, que son los jefes en este momento, porque ellos, sí, ellos son los que manejan esto. Señor embajador, señoras, por favor, señora embajadora y señora embajadora también. Vengan, por favor. Don Conrado, vengan, por favor. Es una foto. Vamos a ver, los jóvenes fotógrafos tienen la habilidad de decirnos dónde salen todos. Vamos a ver, voy a retirarme.